práctica de himnos. Muy bien, y nosotros los adultos nos quedamos aquí. Me corresponde llevar la clase del día de hoy y vamos a tener un tema aparte que nos invita a la reflexión y lo he titulado Despreciando las bendiciones de Dios y vamos a basarlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 del 1 al 13. Esta carta a los Corintios que le escribe el apóstol Pablo es una carta muy interesante porque el apóstol Pablo está tocando en una forma directa muchos de los problemas que tiene la iglesia en Corinto en respuesta a una carta que a él le han enviado, y toca muchos de los problemas que hay en la iglesia en Corinto. Curiosamente, esos mismos problemas se han presentado en las congregaciones a través de los siglos. Y eso nos invita a nosotros a la reflexión de lo mismo que está reflexionando el apóstol Pablo y amonestando, nos invita a nosotros a reflexionar en nosotros mismos como cristianos. Así que vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 10, y versículos del 1 al 13. Voy a dar lectura de esta manera y vamos a ver luego con calma esa reflexión. Dice ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hasta ahí lo dejamos. Bueno, aquí tenemos el texto en el que vamos a meditar poco a poco, y bueno, quiero escuchar también sus comentarios, por supuesto, para hacer más dinámica la clase esa en la que estamos. Y tal vez está haciendo el apóstol Pablo una exhortación y unas reflexiones sobre lo que ocurrió en el pasado con el pueblo de Israel y lo que puede ocurrir con la iglesia en el presente en que él está escribiendo esta carta, y se aplica muy bien a nuestros días. La iglesia en Corinto había tenido muchos problemas que menciona el apóstol Pablo en esta carta. ¿Alguien recuerda alguno de los problemas que menciona aquí Pablo, de problemas que había ahí en la iglesia de Corinto, para ubicarnos en el contexto? ¿Alguien recuerda? Levante la mano si alguien recuerda algún problema. ¿Hay, hermana Petra? Sí, que había un hombre que se acostaba con la... Había problemas sexuales, ¿verdad? Había problemas sexuales. Y también sí. No había unión. Había contiendas en la misma iglesia. ¿Alguien más recuerda? Como niños todavía. Realmente eran muy carnales, dice Pablo que eran como niños. ¿Qué más había en la iglesia de Corinto?
¿Qué otros problemas había? ¿Qué había con la cena del Señor? ¿Qué pasaba ahí? Hacían banquetes, dice que algunos hasta se embriagaban ahí, ¿verdad? En la cena del Señor. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más? Ahí vemos que unos decían yo soy de Pablo, yo de Apolos. Había divisiones doctrinales ahí Ponían en duda el ministerio de Pablo también. Bueno, también tenían batalla con el ministerio de Pablo, por supuesto que sí. Había, como podemos ver, muchos problemas, citamos solo algunos. Entonces, no de embalde, el apóstol Pablo tiene que invitar a la reflexión, ¿verdad? A la iglesia, sirviéndose del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a meditar nosotros en estas reflexiones que hace el apóstol Pablo para la iglesia, que le amonesta y que sirve para cada uno de nosotros en forma personal, ¿sí? Dice el versículo 1, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Empieza el apóstol Pablo con algo muy antiguo, que es la salida de Egipto, que tenemos ahí donde ellos están empezando él, y empieza ahí a tomar él puntos de reflexión, de bendiciones que están teniendo el pueblo de Israel. ¿Sí, hermana Eunice? Ahí cuando dice nuestros padres, se refiere únicamente a los israelitas, o tal vez en la fe a todos los hermanos. Sí, bueno, ahí recordemos, ¿verdad?, que lo indica aquí, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere a los israelitas, ¿verdad?, en quienes ocurre esto. Porque no eran los padres de los corintios, porque ellos no eran... Claro. No eran... Claro que no, ¿verdad? Se dedica nuestros... Cuando la palabra se traduce aquí, padres, es nuestros antepasados, ¿verdad? Son nuestros antepasados. Y eso vamos a ir recordando un poquito de esos pasajes. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13. Ahí nos vamos a situar aparte en Éxodo, porque vamos a leer algunos pasajes ahí del Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Aquí este relato es cuando recién ellos salen de Egipto, y nos relata así, de esta manera, el mismo Moisés cuando escribe este libro. Éxodo 13, 17 al 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará, Dios os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Salen ellos de Egipto y ya está la mano protectora de Dios, ¿verdad? Y está poniendo ahí, ellos van por el desierto y van, ustedes saben, huyendo. Posteriormente el ejército de Egipto sale atrás de ellos, pero van protegidos. Ellos van en el desierto, eran cientos de miles de israelitas. Se calcula que eran como 400,000 los que van saliendo. Y dice aquí que van protegidos. ¿Por qué? ¿Qué dice que los lleva protegiendo? Una nube. ¿De qué los protege?
de día. Imagínense lo que hay en el desierto, pero que es que una nube te vaya protegiendo y del terrible sol del desierto, pero llevan una nube y ellos caminan en la noche. Y en la noche, el fuego, hace frío, el fuego, pero también la luz, ¿verdad? Les alumbra el camino para que vayan ellos. Dice, nunca se apartó de ellos esa nube y que están ahí en ellos. Entonces ellos realmente tienen ahí, desde que salen de Egipto, tienen una gran bendición, que está ahí Dios con ellos, con esa nube que va de día y esa columna de fuego que va también por la noche. El apóstol Pablo recuerden que los problemas que están enfrentando ellos, las dificultades que hay en la iglesia, la carnalidad que hay ahí, el pecado que hay dentro de la iglesia, lo que están haciendo como miembros, como personas, y Pablo se remonta a sus antepasados cuando salen de Egipto y que llevan la mano protectora de nuestro Dios. Volvemos ahí a 1 Corintios 10, no lo pierdan, ahí donde estamos, 1 Corintios capítulo 10, y volvemos ahí con la lectura de que está diciendo de las bendiciones que han tenido ellos. Y luego, adelante. Allí ellos estaban siendo... Voy a poner otra idea. Sí, te escucho. Habían salido de Egipto porque Faraón no quería dejarlos salir. Entonces, ellos estaban sintiendo la protección porque obedecieron la palabra de Dios cuando les dijo que pintaran los dinteles de las puertas. Así es. La sangre de los animales que sacrificaron y que llevaban también para comer. Así es. Sí, y llevaban bueyes y vacas y las riquezas, o sea, no salieron con las manos vacías. Llevaban grano, llevaban muchas cosas, sí, llevaban muchas cosas. Dios dijo que iban a salir con riquezas y les dieron riquezas para que se fueran. Sí, así es. Y Dios empieza ahí a protegerlos, ¿verdad? Y luego dice ahí el mismo versículo, dice, y todos pasaron el mar, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está muy interesante esto, que ahorita vamos a explicar, eso de que estaban bautizados en la nube y en el mar. Y vamos viendo ahí, vamos a leer ahí en Éxodo 14, nuevamente volvemos a Éxodo. Adelante. Éxodo 14. Éxodo 14, vamos a leer del 21. Éxodo 14, del 21 al 31. Es una lectura un poquito larga, pero no mucho. 21 al 31, donde narra, está haciendo un recordatorio Pablo, pues nosotros tenemos que recordar también esto. Yo sé que ustedes ya lo saben, se han visto desde la clase de niños, pero conviene que lo veamos, que lo recordemos. Éxodo 14, del 21 al 31. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron,
huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel del mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Un momento realmente portentoso, y es de las primeras clases que se enseña a los niños, ¿verdad? Como Moisés en el Mar Rojo abre el mar y pasan a través de el llamado Mar Rojo, y los egipcios mueren porque caen las aguas sobre ellos cuando pasa el pueblo de Israel. Y es para recordarles, fíjense, se está yendo cuántos años atrás el apóstol Pablo. ¿Alguien recuerda cuántos años atrás de los tiempos de Cristo ocurre esta narración? De 14 generaciones, de 14 en 14. Ahí pues más o menos cuántos años serían. Son 2000 años. Está hablando de lo que ocurrió 2000 años atrás el apóstol Pablo. ¿Sí? O sea, muchos años. Ustedes cuenten que para nosotros tiempo atrás el nacimiento de Cristo es 2000 años, ¿verdad? Entonces él está narrando lo que ocurrió 2000 años, pero lo tenían 2000 años conservado en los sagrados escritos. Ahí tenían ellos, y que lo recordaban, los pasaron de generación en generación, esos hechos, y había que recordarles, y ellos lo recordaban en la Pascua, ¿verdad? Cada vez que celebraban la Pascua, lo recordaban, que eso había ocurrido y que era una realidad que se vivió, ¿sí? A veces se piensa que ellos atravesaron en el mar como lo conocemos hoy, y que había unas columnas de mar. A veces hay películas, ¿verdad? Y ponen el mar así que viene, pero en realidad cuando situamos en el mapa en dónde es donde atraviesan ellos, es un lugar más bien bajo, pero es parte de lo que se llama mar, y las columnas no debieron ser tan altas, pero sí debió haber bastante agua como para ahogarlos, y donde ellos atraviesan, ¿sí? Se llamaba, en el original no dice el Mar Rojo, nosotros decimos Mar Rojo, porque así lo conocemos hoy en día, pero en el original dice Mar de las Cañas, porque había muchos juncos ahí, y es ahí por donde ellos atraviesan. Recuerden que Dios les dice que no se vayan directo, porque van a ir a dar la tierra de los filisteos, y van a tener que hacer guerra, y se van a asustar y se van a devolver a Egipto. Entonces Dios los hace rodear para que atraviesen, dice ahí, por el Mar Rojo, que en el original es el Mar de las Cañas. Bueno, dice ahí un versículo muy interesante, el 2, que dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, quiere decir ahí que lo que está diciendo la palabra bautismo quiere decir cubrir completamente, sumergir, zambullir. Eso quiere decir la palabra sumergir. Ya les explicaba yo en una ocasión que bautizar era una palabra que se usaba muy antigua, desde mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, y que quería decir sumergir, y se usaba, por ejemplo, las telas cuando las querían teñir,
las bautizaban, porque las sumergían completamente en el tinte y luego las sacaban. Hoy en día todavía se hace así, ¿verdad? Para tintar las telas, ¿verdad? Ellos, cuando dice ahí que fueron bautizados, Moisés, todos y Moisés fueron bautizados ahí en la nube y en el mar, es que quedan tan unidos, Moisés y ellos con Dios, que quedan como la nube y el mar estrechamente unidos con Dios y precisamente también junto con Moisés. Así como se queda al ser bautizado con Cristo, quedamos unidos con Cristo. La palabra de Dios nos dice que en Cristo, si alguno está en Cristo, una criatura es, y los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Es algo similar. Aquí es como su bautismo de ellos, porque es cuando empiezan, ¿verdad?, las primeras maravillas que hacen ellos y quedan ellos bajo la protección completa de nuestro Dios. Tiene que recordarles Pablo todo esto, porque recuerden a qué congregación le está hablando, ¿sí? Y luego sigue continuando, versículo 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ese alimento espiritual muy interesante también. Ellos están ahí en el desierto, volvemos ahí a Éxodo 16, estamos recordando todo lo que ocurrió y lo está comentando el apóstol Pablo. Éxodo 16, versículo 31 al 35, dice así, ya ellos van en camino en Israel, están teniendo problemas de que no hay suficiente alimentos, reclaman a Dios que no hay alimentos, y Dios les envía por la mañana codornices para que tengan carne, y por la tarde envía el alimento espiritual que llama maná. Fíjense que dice Pablo, alimento espiritual. Y en el versículo que tenemos ahí, 31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, ahí quiere decir cilantro, blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Perdón, de que no pude bloquear aquí esto. Permítame bloquear el sonido. Yo pensé que lo había bloqueado y pues no. Bueno, entonces está el maná, dice ahí, versículo 32, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os dio a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios les mandaba ese alimento, dice que lo recogían, que era algo así esponjoso, y que podían hacer con ellos, trabajarlo como harina, y podían hacer tortas, panes con eso, pero era un producto que tenía todos los necesarios, las vitaminas, los minerales, la proteína, todo lo que el cuerpo humano ocupaba para que ellos sobrevivieran, y les daba de ese alimento. Entonces, bendiciones, ellos están recordando bendiciones que están teniendo, ya los protege con la columna de fuego, con la columna, la nube, van protegidos del sol, van con calor, van alumbrados, ahora les da de comer, codornices en la mañana, dice, y maná que les llueve para que se alimenten y estén protegidos durante esos 40 años. Es bendición tras bendición que están llegando ellos, ¿sí? Sí, esta bendición de la que habla aquí, incluso a pesar de su rebelión,
porque ellos se habían rebelado contra Dios y Dios los traía allí en el desierto vagando hasta que falleciera el último de esa generación que lo había afrentado. Y sin embargo, les envió una bendición grande con el maná y las codornices para que le variaran la sabor, porque también renegaron del maná. Así es. Entonces, lo que está recordando Pablo es que Dios está mandando bendiciones. Y vamos a ver la siguiente, el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, dice, era Cristo. Bueno, vamos a ver ese pasaje, está interesante también. Números capítulo 20. Números capítulo 20. Vamos a ver ahí. Y vamos a leer del 1 al 13. Dice ahí. Números capítulo 20 del 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. Recuerden que María era la hermana de ¿quién? La hermana de Moisés, ¿verdad? Y Aarón era María. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero hay un pero aquí. Y dice ahí: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él los santificó en ellos. Moisés le dice, pues hay necesidad de agua, y Dios le manda, ¿verdad? Le dice: habla aquí a la peña. Pues es una roca, una peña es una roca, ¿sí? Un montículo. Habla ahí a la peña, y yo, dice, ¿Dios o no creyó? Pues yo digo que a medias. Sí, no del todo. A medias, ¿verdad? Porque sí hizo lo que Dios dijo, de que le hablara a la peña para que diera agua, pero más que eso, hizo otra cosa que también le golpeó con la vara. ¿No nos pasa a veces a nosotros que creemos también a medias? Sí, así. Como Moisés. ¿Y qué le pasó a Moisés? Fue castigado. Sí. ¿Y cuál fue su castigo? No iba a dar la tierra. Dijo: tú nomás la vas a ver. Él iba a entrar con todo el pueblo, pero dijo: no vas a entrar, tú nomás la vas a ver. 40 años perdidos. Pues no perdidos, porque los lleva a donde debía, pero no le toca el gusto de entrar con ellos. La vio de lejos, es lo más que le permitió. Pero ahí el punto es que él cree a medias, y nosotros también a veces creemos a medias. Y cuando creemos a medias, ¿qué nos pasa? Pues hay una reprensión siempre, una consecuencia. Y después estamos diciendo que ¿por qué nos pasa esto? ¿Verdad? Sí.
Que Dios dice, bueno, sí te sigo bendiciendo, pero ¿sabes qué? Te voy a quitar esto. Tenía más para ti, ¿verdad? Se tenía más para ti, pero pues no, porque tú creíste a medias. Y pues sí, Dios así nos pone a veces a nosotros, que Dios nos dice, bueno, tú estás creyendo a medias, entonces para ti tenía esto, pero yo también te voy a recortar a medias. Y tengo para ti nada más esto. Las bendiciones de Dios. ¿Noemí? En el versículo 10 dice al último, oíd ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña, porque estaban ahí Moisés y su hermano, ¿verdad? Entonces como que ellos estaban los que iban a hacer el milagro, ¿verdad? Os hemos de hacer salir los dos aguas, ¿verdad? Y entonces tal vez eso también fue lo que no le pareció a nuestro Dios, porque dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Sí, Como bueno. no le dio su lugar a Dios decir, puede ser, aunque yo creo, me inclino más que el problema que fue aquí, que él sabe que por él mismo no puede sacar agua de una peña, pues él sabe, sino que usa la vara como para reafirmar más aquello que tenía el poder. Creo yo que es así. Y ya estaba enojado también con el pueblo, ¿no? Muy enojado, muy enojado. Y eso es lo que cuando se enoja. Sí. Y aquí una cosa muy interesante en el versículo 4, 1 Corintios 10, 4, cuando dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En donde aparece en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel iba y que bebían agua de una roca que los iba siguiendo. ¿En dónde aparece? En Éxodo, dicen por allá. No dice, pero espiritualmente vivo. Así es. José lo dice muy bien, en realidad no aparece, no dice. Hermano Benito. Hermano, pero aquí en Éxodo 17:6 Ajá. dice, bueno, el 5 dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en el Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberás. Efectivamente, no hay contradicción. Lo que pasa es que esa es otra ocasión, no es la misma. Sí, dice aquí. Sí, no es la misma ocasión. Sí, dice la vara con que golpeaste, o sea, ya le está diciendo que va a... Sí, así es. Son dos ocasiones diferentes. Sí. Ahora acá le manda que solo hable a la peña. Son diferentes. Pero esa enseñanza que aparece aquí de Pablo, que había una roca espiritual que lo seguía, y esa roca dice que es Cristo, que utiliza una alegoría ahí Pablo, en realidad eso sí aparece en la tradición judía. La tradición rabínica sí aparece que había una piedra que los seguía y la cual les daba agua. Y Pablo lo establece como, aquí lo confirma como una realidad, el apóstol Pablo, que aunque no aparece en los escritos de Moisés, él pone avalando que esa tradición rabínica, por inspiración del Espíritu Santo, que es verdad. Aquí conocemos un detalle más de esa peregrinación, que había una roca que lo seguía, y esa roca dice alegóricamente Pablo que era Cristo, que está ahí, o llamado a veces también el ángel de Jehová, y que están teniendo bendiciones. Entonces, están teniendo ellos muchas bendiciones que está recordando Pablo, y estamos casi terminando porque hemos visto una partecita del texto que escogimos, pero lo seguiremos viendo, ¿sí, Noemí? No sé si vamos a considerar la bendición
de Deuteronomio 29:5, donde dice Adelante, bienvenidos. acerca de su calzado y su ropa que no llueve. No vamos a ver todo eso, solo nos vamos a enfocar aquí en lo que está diciendo Pablo, ¿sí? A lo que está diciendo aquí, porque estamos estudiando el texto de 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 13, nos estamos enfocando en eso. Hay mucho que decir, pero nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? Y voy a cerrar la lección de hoy. Dice ahí, versículo 5 y 6, dice ahí: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí nos pone, adelante, bienvenido. Aquí nos pone ahí la explicación que nos da aquí Pablo. Dice, de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, de la mayoría del pueblo, dice, no se agradó Dios. Hubo grandes bendiciones que venían, la nube, la columna de fuego, la comida, el agua, la protección de los enemigos, y aún con todo, dice, la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Qué estaba pasando con los corintios? ¿Era la mayoría agradable a Dios de esa iglesia? No, no lo era. Estaba haciéndolo reflexionar que en la congregación él traía aquello para tratar de solucionar esto, para crear conciencia en lo que está ocurriendo hoy, en lo que está haciendo Pablo. ¿Sí, hermano? Sí, se ve que la naturaleza del hombre es descontenta, aunque está recibiendo bendiciones de parte de Dios, de todos modos tiene motivos para rebelarse, para protestar, para pelear contra Dios. Sí, hermanos, por eso a veces en las iglesias se oye mucho, bueno, ¿cómo es que son siendo cristianos? Esta persona hace esto y aquella hace aquello. Hay muchas cosas, hermanos, en nuestras vidas personales. Hay muchas cosas. Hermano Benito. Hermano, ahí Pablo los estaba queriendo hacer reflexionar, pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Ahí estaba queriendo, es intentarlos hacer reflexión de lo que está pasado a lo que está ocurriendo ahí en la congregación. Tanto había hecho Dios por ellos y no lo tomaban en cuenta. Y que también está haciendo por ellos, por los corintios, y tal parece que no lo están tomando en cuenta. Pero también es lo que ocurre hoy en día. Es lo que ocurre hoy en día en las congregaciones. Y eso es a nivel de personal, porque dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Ahí quedaron. Dice, mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjese bien. Estas cosas que están ahí, que están escritas como un ejemplo para nosotros. O sea, ejemplo de lo que puede ocurrir como persona, como hombre, y ejemplo de cómo responde Dios ante eso. Y que hoy es lo mismo, porque eso llega hasta nuestros días. Estas cartas llegan a nuestros días. Se le escribió una carta a los corintios, pero se aplica muy bien a nuestros días los problemas que se están viviendo. Sí, pues vemos el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Sí? En toda la Biblia, o sea, Así es. todos sus atributos, ¿verdad? Así es. Y la relación con el hombre y cómo trata Dios al hombre, de acuerdo a la respuesta que tiene Dios, que tengamos nosotros para con Dios. Dice aquí, versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. La palabra codiciar quiere decir un anhelo profundo. En el original eso quiere decir un anhelo muy grande. Pero dice aquí, le pone un adjetivo calificativo ahí, que dice codiciar, ¿qué? Cosas malas. O sea, anhelar profundamente cosas malas.
¿Y hay anhelos profundos de cosas malas en el corazón del hombre? Sí hay. Sí hay. Que a veces el hombre no lo puede hacer por las leyes civiles, por la sociedad, por la familia, por la palabra de Dios, y respeta la palabra de Dios. Temor a Dios. Pero hay una bienaventuranza del Señor Jesucristo que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que no codician cosas malas. Porque uno puede portarse bien porque se ve obligado a hacerlo, pero en el corazón hay anhelo por las cosas malas, por hacer las cosas malas. Pero uno de limpio corazón no anhela cosas malas. Es de limpio corazón. No hay en él ese anhelo de lo malo. Sí. No sé, a cosas malas. A cosas malas. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed niños en la malicia, pero maduros en el pensar. ¿Sí? O sea, no confundir una cosa con la otra. Un taxista me decía: oiga, dice, pues yo veo muchos problemas en los grupos religiosos, pero yo veo que quienes están ahí son personas muy ingenuas, los que están en la iglesia. Digo, pues no te creas, le digo, porque Pablo no tenía nada de ingenuo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni el Señor Jesús, no tenían nada de ingenuos, pero eran espirituales, ellos sabían todo lo que podía pasar. Le digo, y los cristianos no es que seamos ingenuos, es que buscamos lo bueno. Dice, sí, pero por ejemplo, en esta secta, que siguieron al líder y mire la noticia que... Bueno, sí, eso existe, por supuesto, pero los cristianos, de acuerdo a la palabra, al evangelio, no somos ingenuos. Una cosa es que busquemos no tener la malicia, y otra cosa es que seamos maduros en el pensar, le digo. Pero ingenuos no somos, y el apóstol Pablo no era nada ingenuo, le digo. Nada ingenuo era. Nos habla aquí: no codicien cosas malas como ellos codiciaron. Lo demás que vamos a ver después, vamos a ver más explicaciones de una generalidad que pone aquí de no codiciar cosas malas. Pero nos habla de esa relación con Dios, de que hay una bendición y que a pesar de las bendiciones hay en el corazón del hombre una codicia, un anhelo por las cosas malas. Y ahí nos quedamos con la reflexión, ¿verdad? Ya llegaron los niños y pues vamos a ir todavía no llega el cantor de los himnos, ahorita viene. Aquí tenemos nosotros ahí una buena reflexión de lo que hay bendiciones de Dios. ¿Qué ocurrió aquí con ellos? Dice, despreciaron las bendiciones de Dios. Es lo que hicieron. Tenían, ya lo vimos, todavía no estoy diciendo al hermano Noemí, no, y que también el calzado no se envejeció y la ropa no se les deshizo. Esos 40 años Dios los cuidó. Muchas bendiciones que hubo, pero fueron despreciadas las bendiciones. Así que cuidado en nuestras vidas, hermanos. Cuidado en nuestras vidas, porque hay bendiciones en nuestras vidas, y cuidado si nosotros las despreciamos. Cuidado. Hermano, nos guía a los himnos, por favor, y posteriormente haremos la segunda oración.